Hebreos capítulo 6 sobre los principales temas que nosotros debemos de dominar y estábamos en la doctrina de bautismos. Vimos primero bautismo en un cuerpo y ahora vamos a ver bautismo en agua. Aunque hace poco vimos este tema, pues vamos a volverlo a repasar porque pues tenemos que pasar por ahí, ¿sale? Esto les sirve por si tienen gente a quien compartirle, pues este tema es muy valioso. Bautismo en agua. Señor, bendito y alabado y glorificado seas en esta noche, Señor. Queremos darte gracias porque tú eres bueno, Señor, porque para siempre es tu misericordia, Señor, desde la eternidad hasta la eternidad, Señor. Gracias, te alabo y te bendigo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, bueno, bautismo en agua. Otro bautismo que el creyente debe efectuar es el bautismo en agua. Es un acto físico que expresa una verdad espiritual. Otra vez, ¿qué es el bautismo en agua? Es un acto físico que expresa una verdad espiritual. En este bautismo hacemos una decisión que compartimos con Cristo, el hecho de su muerte y resurrección. Esto tiene que quedar bien entendido, ¿verdad? Porque si yo entiendo que el bautismo en agua es un hecho, ¿verdad? Físico, yo me voy a meter a esa alberca o a ese lugar donde hay agua para que me sumerjan, pero realmente lo que estoy diciéndole al Señor Jesús es, Señor, yo muero a la vida pasada y resucito o salgo a la vida nueva. No se les olvide. Obviamente la persona bautizada no muere físicamente como lo hizo el Señor Jesús. Y también la persona bautizada no muere, perdón, escuchen bien esto, y también la persona bautizada en agua no muere al pecado, como lo cree la Iglesia Católica Romana. O sea, la Iglesia cree que porque por mojarles a los bebés las molleritas, pues ya son personas que se van a ir al cielo, que son personas que son ya salvas, y eso no puede ser así. En primera, porque el bebé ni siquiera sabe lo que está pasando ahí, y nosotros tenemos que ser conscientes de lo que estamos haciendo, como habiendo un arrepentimiento de nuestra vida pasada y de obras muertas. Entonces, un bebé no tiene conciencia de eso. Nosotros crecemos y empezamos a hacer de las nuestras desde que somos niños chiquitos, ¿verdad? Empezamos a hacer de las nuestras. ¿Por qué? Porque venimos de una naturaleza caída, que es la de Adán y Eva. Hay un pecado original. Entonces, el que le mojemos a la mollerita a los niños no los hace santos. Los niños también necesitan ser salvos. ¿Sabías eso? Ok, vamos a continuar. Si no es el dar testimonio público al hecho de que se está valiendo de la obra de Cristo. A ver, déjenme ver dónde me quedé. Sí, si no es el dar testimonio público al hecho de que se está valiendo de la obra de Cristo. Cristo murió al pecado, por tanto, él ahora muere simbólicamente al pecado. O sea, nos estamos refiriendo a la persona que está siendo bautizada. Cristo murió, ¿verdad? Por el pecado de todos nosotros. El Señor Jesús nunca cometió pecado. Él fue perfecto toda su vida, pero murió por el pecado de nosotros. Por tanto, nosotros, voy a ponerlo así, morimos simbólicamente al pecado. Al entrar en el agua y ser completamente sumergidos, es simbolizado el entierro de la vieja naturaleza pecaminosa. Otra vez, al entrar en el agua y ser completamente sumergidos, es simbolizado
el entierro de la vieja naturaleza pecaminosa. Esta naturaleza es dejada debajo del agua y la persona es entonces simbólicamente resucitada a la nueva vida con Cristo. Qué bonito. Declara que vivirá para Jesús como su discípulo. O sea, no simplemente me convertí al Señor y soy simpatizante, ¿verdad? Y ando brincando y corriendo y voy de aquí para allá, afuera del redil, sino que entro al redil voluntariamente. El que tú entres al redil es que tú estás decidiendo ser un discípulo del Señor. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificada o crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó, ¿verdad?, por mí en la cruz del Calvario. ¿Ok? La persona que es bautizada en agua literalmente se pone de acuerdo con Dios en que está muerto en Cristo a los principios del pecado y muerte, y ahora está vivo en Cristo para Dios. Otra vez voy a leer esto. La persona que es bautizada en agua literalmente se pone de acuerdo con Dios en que está muerto en Cristo a los principios del mundo y del pecado. Toda esta semana estamos hablando pues de lo que viene este fin de semana, ¿verdad? El miércoles pasado les di todo un estudio que es el Halloween, en realidad qué significa la palabra Halloween y de dónde viene y cuáles son las creencias del Halloween. Y entonces, ¿sabes qué? Que no podemos estar de acuerdo con el mundo. No podemos estar de acuerdo en ponerle un altar de muertos a los demonios, porque los muertos no pueden salir de donde se van cuando se van de este mundo. Entonces, ¿a quién le estamos poniendo la copita de licor? ¿A quién le estamos poniendo esas enchiladas o esas galletas al horno que le gustaba a nuestros familiares? Pues se los estás poniendo a los demonios. Entonces, hay cosas en que ya no podemos estar de acuerdo con eso y tienes que ser valiente en decir, no voy a participar de eso, porque ahora sé la verdad. Ok. El bautismo es un acuerdo por voluntad propia con Dios acerca de los efectos de la muerte de su Hijo. El bautismo es un acuerdo por voluntad propia con Dios acerca de los efectos de la muerte de su Hijo. Nosotras de buena gana, alegremente y con gozo, nos asociamos con la obra redentora del Calvario al ser bautizados. Y vamos a ver algunos puntos. Ponle uno romano, vamos a acordarnos cuando nos íbamos a la escuela, y vamos a poner, ¿por qué por inmersión total? Esa es la pregunta. ¿Por qué debo bautizarme por inmersión total si me pueden mojar la cabeza nada más? Si me pueden mojar la mollerita. Ok. Número 1, ordinario, vamos a ponerlo así. La palabra griega para bautismo es baptizo, que significa bañar o sumergir. La palabra se usaba para describir la inmersión total de un trapo en tinte, ¿verdad? ¿Se acuerdan que les dije? Voy a pintar esta tela, es blanca, la voy a pintar de color negro. Y entonces sumerges totalmente la tela en esa tintura. A eso se le llamaba baptizo. ¿Ok? O sea, la misma palabra te dice que tienes que sumergirte totalmente. Vamos a ver, número 2. Juan el Bautista bautizaba en el río Enón o Jordán, es el mismo. Juan el Bautista bautizaba en el río Enón o Jordán
porque había mucha agua allí, lo cual indica una inmersión total. Ciertamente, no sé, cuando vino el Señor Jesús a la tierra, cuánto mediría, pero por citas de Lucas sabemos que el Señor crecía en todos los aspectos, en conocimiento, en sabiduría, y dice ahí que en estatura delante de Dios, por lo que creemos que el Señor Jesús era alto. 1,80, ¿te gusta? No sé si cuando el Señor resucitó ya con un cuerpo glorificado, ahora mide 1,90. No sé cuánto mediría. La cuestión es esta, que Juan 3:23 nos dice, también Juan estaba bautizando en Enón, cerca de Salim. Enón, acuérdense que es el río Jordán, porque allí había mucha agua, así que la gente iba para ser bautizada. Número 3, dentro del este 1 romano. Número 3, la razón principal es que solamente la inmersión total puede simbolizar propiamente el entierro, es decir, una tumba acuosa, una tumba líquida, eso es acuosa. Entonces, tiene que ser una inmersión total, porque está simbolizando que así como el Señor Jesucristo murió, ¿verdad? Murió físicamente, nosotros también tenemos que morir a nuestra vida pasada. Romanos 6:4. Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con él, o sea, con el Señor Jesucristo, en su muerte, a fin de que así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. Otra vez te lo vuelvo a decir. Romanos 6:4. Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, a fin de que así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. Quiero platicarte algo que estudié el otro día. Satanás no puede resucitar a las personas. Puede hacer sanidades porque quiere tener engañada a la gente, que ese es el camino, ¿verdad? A lo mejor alguien va a una sesión de santería y ahí lo sanan. Satanás puede sanar porque él es padre de mentira y él engaña a las personas. Pero lo que Satanás jamás podrá hacer es resucitar a alguien, como el Señor Jesús resucitó a Lázaro, como el Padre resucitó al Señor Jesucristo. Se necesita un poder tremendo para hacer un milagro así. Tiene que ser la voluntad de Dios y tienen que ir envueltos en esa resurrección muchos dones, como don de sanidad. No tiene caso que nosotros oremos porque el Señor levante algún muerto si va a levantarse otra vez enfermo. ¿Sabes qué te va a decir? Mejor déjame, yo ya iba caminando hacia mi hogar celestial, ¿verdad? ¿Por qué me regresaste otra vez? Entonces, cuando hay una resurrección, había un pastor que le decían el resucitador, porque estando en un velorio, dice el pastor que el Señor le dijo, quiero que vayas y impongas las manos en el ataúd, porque voy a levantar a fulanito de tal. Y resucitó, no sé si era hermano cristiano, no tengo idea. Nada más me platicaron que este pastor, toda la colonia, todo el barrio, lo conocía como el resucitador. Pero número uno, tiene que ser la voluntad de Dios levantar a ese hermano y tienen que venir un don de milagros, un don de sanidad, un don de fe. Son muchos dones juntos para que pueda realizarse un milagro así. Vamos a lo que sigue. Colosenses 2:12. Ustedes la recibieron, o sea, la salvación, habla de la salvación, ustedes la recibieron
al ser sepultados con él en el bautismo. En él también fueron resucitados mediante la fe en el poder de Dios que lo resucitó de entre los muertos. O sea, gracias a que el Señor Jesús resucitó, ahora hay poder, existe poder para hacer milagros, para sanar a los enfermos, gracias a toda esta obra del Señor Jesucristo. Punto 2, hermanos, por favor, la siguiente pregunta. ¿Por qué una persona debería ser bautizada en agua? Y ahora volvemos al punto 1 de ese punto 2 romano, vamos a ponerlo así. Es un mandamiento de Jesús. El que seamos bautizados en agua no es si queremos o no, es un mandamiento. Mateo 28:19. Por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Número 2, es la señal de una buena conciencia hacia Dios. ¿Por qué debo bautizarme en agua? Para estar tranquila que estoy obedeciendo al Señor. Primera de Pedro 3:21, lo cual simboliza el bautismo que ahora los salvos también, lo cual simboliza el bautismo que ahora los salva también a ustedes. El bautismo no consiste en la limpieza de cuerpo, sino en el compromiso de tener una buena conciencia delante de Dios. Esta salvación es posible por la resurrección de Jesucristo. Punto 3. Esa cita está un poco difícil, pero pues está padre, ¿no? Primera de Pedro 3:21, lo cual simboliza el bautismo que ahora los salva también a ustedes. El bautismo no consiste en la limpieza del cuerpo, sino en el compromiso de tener una buena conciencia delante de Dios. Esta salvación es posible por la resurrección de Jesucristo. Punto 3, porque Jesús mismo fue bautizado. Dentro de este mismo 2 Romanos, el punto 3, porque Jesús mismo fue bautizado. Mateo 3, del 13 al 17. Apúntalo, por favor, porque está un poquito largo y pues ya conocemos, o bueno, si quieren vamos a leerlo, rutílelo, ¿no? Por favor. ¿Dónde está mi Biblia? Rosa, no sé. A ver, léelo aquí en Nueva Versión Internacional. En lo que busca Ruti, Mateo 3, del 13 al 17, vamos a lo que sigue para no tardarnos. Punto 4, es una forma de circuncisión. Cuando yo me bautizo en agua, el Señor está circuncidando mi corazón. ¿Sabías eso? Existen 2 clases de circuncisiones. La circuncisión que se efectúa en el prepucio y la circuncisión en nuestro corazón. Mateo 3. El Señor corta lo que no sirve en nuestro corazón. Sí, es Mateo 3 del 13 al 17, Ruth. Cuando ya se había ido, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo, levántate. No. Mateo 3. Mateo 3. Ah, sí. Del 13 al 17. Así. Un día Jesús fue a Galilea, al Jordán, para que Juan lo bautizara, pero Juan trató de disuadirlo. Yo soy el que necesita ser bautizado por ti y tú vienes a mí, objetó. Dejémoslo así por ahora, pues nos conviene cumplir con lo que es justo, le contestó Jesús. Entonces Juan consintió. Tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua. En este momento se abrió el cielo y se vio el Espíritu de Dios bajar como una paloma posarse sobre él. Y una voz del cielo decía, este es mi hijo amado, estoy muy complacido con él. O sea, esta cita también se utiliza cuando enseñamos que el Señor es tripartito. Se oye la voz del Padre, está el Señor Jesús siendo bautizado y se posa sobre él la paloma que es, pues que simboliza o que es el Espíritu Santo. Entonces vemos ahí a Elohim, el Dios trino, ¿ok?
Punto 4 es una forma de circuncisión. Colosenses 2, 11 y 12. Dice, además en él fueron circuncidados, no por mano humana, sino en la circuncisión que consiste en despojarse del cuerpo pecaminoso. Esta circuncisión la efectuó Cristo. Ustedes la recibieron al ser sepultados con él en el bautismo. En él también fueron resucitados mediante la fe en el poder de Dios, quien los resucitó de entre los muertos. También Romanos habla mucho de la circuncisión del corazón. Si quieres después, busca ese tema. Punto 5. Era una doctrina fundamental en la iglesia primitiva. ¿Por qué debemos de bautizarnos en agua? Porque era una doctrina fundamental en la iglesia primitiva. Hechos 2:41. Así pues, los que recibieron su mensaje, acuérdense, Pedro fue lleno del Espíritu Santo con otros 119 que estaban con él. Entonces él sale del aposento alto y empieza a predicar la palabra de Dios. Así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados. Ese bautismo es en agua. Y aquel día se unieron a la iglesia 3,000 personas. ¡Wow! Hechos 10, 47 y 48. Aquí vemos cuando los gentiles empiezan a ser salvos. A partir de Hechos 10, ya la salvación no solo es para el pueblo judío, sino para todos los que quieran recibir al Señor Jesús. Y vemos a Cornelio y a su familia recibiendo al Señor Jesucristo. Entonces el versículo 47 y 48 de Hechos 10 dice, ¿acaso puede alguien negar el agua para que sean bautizados estos a quien han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? Aquí pasó al revés. Voy a platicarte algo. No hay una ley. Por ejemplo, yo recibo a Cristo como mi Señor y Salvador y puedo ser bautizada inmediatamente en el Espíritu Santo. No, a fuerzas tengo primero que bautizarme en agua y luego en el Espíritu Santo. Si tú lees todo Hechos 10, la historia de la conversión de Cornelio y su familia, él era romano, primero ellos recibieron al Señor Jesucristo. Pedro, queremos recibir al Señor, y en ese momento cayó el Espíritu Santo sobre ellos y empezaron a hablar en otras lenguas y después fueron bautizados en agua. O sea, no hay un orden. Lo que sí, lo primero es que tú tienes que recibir a Cristo como tu Señor y Salvador. Nadie que no haya nacido de nuevo puede ser bautizado en el Espíritu Santo. Pero si después de ser bautizado en el Espíritu Santo viene tu bautismo en agua, adelante. Eso fue lo que pasó con Cornelio, ¿ok? Punto 6. El bautismo en agua simboliza lavamiento o limpieza. Esto es solamente un símbolo, como de hecho somos limpiados en la sangre del Señor Jesucristo. O sea, ¿cómo te diría? Hay veces que pensamos que el bautizarnos en agua ya es todo, o que bautizar al bebé, ¿verdad? Ya sabes cómo, mojando la moñerita, pues ya ese niño ya está limpio de todo. Eso no es cierto. O sea, todos necesitamos nacer de nuevo. Todos necesitamos tener un encuentro personal con Cristo y cumplir con estas cosas. Vamos a Hechos 22:16. Hechos 22:16 y vemos a Pablo que está dando testimonio de cómo se convirtió él en este capítulo de Hechos 22. Y él lo que dice en el versículo 16, dice lo que el Señor Jesús le dijo a él. Él se convierte, ¿verdad? Un hermano va a donde él estaba, ciego,
y ora por sus ojos, unas costras se le caen de los ojos y él vuelve a ver. Y desde ese momento el Señor Jesús empieza a hablar con él. Y aquí vemos en Hechos 22:16 que el Señor Jesús le dijo, y ahora, ¿qué esperas? Levántate y bautízate y lávate de tus pecados invocando su nombre. Qué bonito. O no sé si Ananías le está diciendo esto, hermanos. Creo que estoy mal. Creo que es Ananías. Las instrucciones que el Señor le dio al hermano que fue a orar por él. Y ahora, ¿qué esperas? Levántate y bautízate y lávate de tus pecados invocando su nombre. Qué bonito. Apocalipsis 1:5. Y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de la resurrección, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y que por su sangre nos ha librado de nuestros pecados. Wow. Cuando hice el estudio, me gustó mucho porque no dice al que nos amó, sino que todos los días el Señor Jesús te ama. Escucha esto, qué bonito. Y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de la resurrección, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y que por su sangre nos ha librado de nuestros pecados. Y como limpiados por la palabra de Dios también. ¿Qué es lo que nos limpia? Nos limpia la sangre del Señor Jesucristo, nos limpia la palabra de Dios, y nos limpia también el bautismo en agua. Hablo espiritualmente. Juan 15:3. Ustedes ya están limpios por la palabra que os he hablado o que os he comunicado. Está hablando el Señor Jesús a sus discípulos. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Sin embargo, nuestro lavamiento, limpieza de pecado, se simboliza o es atestiguado en el bautismo en agua. Punto 7. Es una confesión externa de lo que ha pasado en el interior. ¿Por qué me bautizo en agua? Porque quiero que todos los que están ahí, todos mis hermanos, todos mis familiares, vean que ha habido un milagro dentro de mí y que ahora lo exteriorizo, ¿verdad? Por medio de bautizarme. Expresa nuestra identificación con Jesús. También expresa nuestra identificación con Jesús. Romanos 6, Ruti, búscamelo del 1 al 11. Como está muy largo, tampoco lo apunté porque se me van todas las hojas en eso. Expresa nuestra identificación con Jesús, Romanos 6, del 1 al 11. Y ahorita que lo encuentre Ruth, que nos diga. Vamos al 3, Romano, chicos. Ya. Romanos 6 del 1 al 11. Ok, lo va a leer Ruth. ¿Qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, a fin de que así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. En efecto, si hemos estado unidos con él en su muerte, sin duda también estaremos unidos con él en su resurrección. Sabemos que sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado, porque el que muere queda liberado del pecado. Ahora bien, si hemos muerto con Cristo, confiamos que también viviremos con él, pues sabemos que Cristo, por haber sido levantado de entre los muertos, ya no puede volver a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre él. En cuanto a su muerte, murió al pecado una vez y para siempre. En cuanto a su vida, vive para Dios. De la misma manera, también ustedes consideren muertos al pecado, pero vivimos para Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos.
No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. Bueno, pues muy bien. O sea que habla que conforme nosotros empezamos a avanzar en la vida cristiana, pues vamos santificándonos más, ¿verdad? Vamos teniendo más victorias, vamos haciendo la voluntad del Señor. Vamos al punto 3, Romano. El bautismo en agua es una confesión múltiple de 2 puntos. A, el cielo, nuestra creencia en la muerte y resurrección de Jesús. Primera de Corintios 15, 3 y 4. Porque ante todo les transmití, está hablando Pablo, a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras. Aleluya. B, la iglesia. Cuando yo me bautizo en agua, también tengo una conexión en la iglesia, que somos parte de ella. C, el mundo. También, hermanos, al bautizarme en agua, tenemos conciencia de que hemos terminado con el mundo. Qué difícil, pero así es. Que hemos terminado con el mundo. A, B, C, el diablo, que hemos terminado con él y nos hemos trasladado al lado de Dios. Antes estábamos en el lado del diablo, pero al recibir al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador y dar el paso de bautizarnos en agua, ahora estoy del otro lado, donde está Dios Padre, donde está Dios Hijo y donde está el Espíritu Santo. Vamos a lo que sigue. En el bautismo en agua nos identificamos con la muerte, entierro y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y no sé cuántos minutos me quedan. Ya me queda poco tiempo, pero pues vamos a ver. Bautismo con el Espíritu Santo. Vamos al siguiente bautismo. Terminamos con el bautismo en agua y ahora entramos en el bautismo número 3, que es el bautismo con el Espíritu Santo. Gracias a Dios, no solamente por la posición a la cual nos ha traído, sino también por el hecho de que nos ha hecho disponible, se nos ha hecho disponible el poder para vivir en esa posición. Habíamos hablado en el bautismo, en un cuerpo, que el Señor te coloca en la iglesia, en el lugar que Él quiere, porque te conoce, porque sabe que ahí vas a brillar y que ahí vas a dar fruto. Entonces, el bautismo en el Espíritu Santo es esto. Gracias a Dios, no solamente por la posición a la cual nos ha traído en el cuerpo, sino también por el hecho de que nos ha hecho disponible el poder para vivir en esa posición. Tú necesitas poder para vivir en la posición en la que te ha llamado el Señor Jesucristo. Hechos 1:8. Hechos 1:8. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder. Tienes que cerrar eso en un cuadrito. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. ¿Para qué vamos a ser bautizados en el Espíritu Santo? Para tener poder para testificar, para tener poder para evangelizar. Si ves tú la vida de Felipe en Hechos de los Apóstoles, él era un evangelista, pero también sanaba a los enfermos en el nombre de Jesús. O sea, el Señor te arma,
con todo lo que tú necesitas para salir, ir a predicar, ir a orar por los enfermos, ir para hacer milagros, ir para tener fe. Entonces, Él te va a dar todo lo que tú necesitas por medio del bautismo en el Espíritu. Juan 1:33. Juan 1:33. Yo mismo no lo conocía, pero el que me envió, está hablando Juan el Bautista y habla de Cristo. Yo mismo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende y permanece es el que bautiza con el Espíritu Santo. Entonces, quien viene y te bautiza con el Espíritu Santo es el Señor Jesucristo, nadie más. Por eso se me hace tan ofensivo que digan que los dones del Espíritu, que el orar en lenguas es satánico. Dices, ¿de qué me hablas? Si el que bautiza es el Señor Jesucristo, ¿de qué me estás hablando? Gente ignorante, hermanos. Otra vez, vamos a leer Juan 1:33. Yo mismo no lo conocía, dice Juan el Bautista, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende y permanece, es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y dentro de estas cosas que estamos viendo, vamos a poner el 1 romano. ¿Por qué ser bautizado en el Espíritu Santo? Vamos a ver esto. ¿Por qué ser bautizado? O sea, ¿por qué es tan importante que yo esté bautizado en el Espíritu Santo? Bueno, número 1, es un mandamiento. Qué grueso. Es un mandamiento que tú seas bautizado en el Espíritu Santo. No es si queremos o no. Efesios 5:18. No se emborrachen con vino que llega al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu Santo. Era la cita que estaba dando el otro día, que estábamos hablando sobre la alabanza, ¿verdad? Creo que ya me va a desconectar. Si quieren, vamos a dejarle aquí y aquí continuamos. Voy a marcar dónde me quedé, porque ya no escuchan mis comentarios al final porque se corta. Entonces, quiero darles gracias, hermanos, por este tiempo. Ya nada más nos falta un bautismo más y ya terminamos este tema de los bautismos. Bautismo en fuego. ¿Ok? Gracias, Señor. Te alabo y te bendigo, Señor, por todo lo que nos estás enseñando. Gracias, Padre. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Padre, por tu amor y porque siempre nos estás enseñando cosas nuevas. Gracias, Señor. Amén, aleluya. Hermana Noemí, no, perdón, hermana Irma, ¿cómo sigue la pequeñita? Ya está bien, pastora, ya le queda poquitita tos, pero ya está muy bien. Gracias. Qué bueno, Irma, porque hemos estado orando por la niña. ¿Ok? Sí, muchas gracias. Bueno, gracias. hasta luego, que les vaya bien. Hasta Adiós. luego. Chao.